Bueno, buenas tardes, días o noches. Yo soy David Monjaras Veloz y les voy a hablar de la arquitectura de computadoras, sobre todo, pues bueno, en especial de la unidad uno que se llama arquitecturas de cómputo. Bueno, primero empecemos con un concepto de lo que es la arquitectura. Que la arquitectura de una computadora explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de un sistema informático con una determinada configuración pueda realizar para que pueda realizar las operaciones que va a utilizar. Se refiere a los atributos de un sistema que son visibles a un programador, es decir, aquellos atributos que tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa. Ejemplos, aquí serán unos ejemplos de de los atributos arquitectónicos. Conjunto de instrucciones, número de bits usados para representar datos, mecanismos de entrada y salida y técnicas de direccionamiento de memoria. Bueno, el tema 1.1 se llama modelos de arquitecturas de cómputo. Bueno, el tema 1.1 es las arquitecturas clásicas, que estas se desarrollan en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos vacíos. Aún son usadas en procesos empotrados de gama baja y son la base de la mayoría de las arquitecturas modernas. La principal desventaja de estas es que el bus de datos y direcciones único se convierte en un cuello de botella, por el cual debe pasar toda la información que se lee o se escribe a la memoria, obligando a que todos los accesos de esta sean secuenciales. Esto limita el grado de paralelismo y por lo tanto el desempeño de la computadora. Este efecto se le conoce como el cuello de la botella de von Neumann. Este tipo de modelo consta de varios elementos, que son los dispositivos de entrada, de proceso, de almacenamiento y de salida. Estas arquitecturas se desarrollan en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacíos, como se menciona en el texto anterior. Y una característica importante de este modelo es que los tantos datos como los programas se almacenan en la memoria antes de ser utilizados. Bueno, las arquitecturas segmentadas o con segmentación del cauce buscan mejorar el desempeño, realizando paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. Segmentadas. En ellas lo que se buscaba era mejorar el desempeño realizado paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. Esto se logra debido a que el procesador se divide en varias unidades funcionales e independientes, las cuales se dividen entre ellas y el procesamiento de las instrucciones, y entonces ir transformando un flujo de datos en un proceso comprendido por varias fases secuenciales, siendo la entrada de cada una de ellas la salida de la anterior. Con la implementación de este modelo se logró realizar más procesos al mismo tiempo. Sin embargo, esto no fue sinónimo de rapidez. Esto se debe a que no todos los procesos se toman al mismo tiempo para ejecutarse, lo que ocasiona una gran competencia al respecto al uso de los recursos del CPU. Bueno, y las otras son de multiprocesamiento. Estas, cuando se desea incrementar el desempeño más allá de lo que permite la técnica de segmentación del cauce, se requiere utilizar más de un procesador para la ejecución del programa de aplicación. Bueno, el tema 1.2 son los análisis de los componentes. El tema es arquitecturas. Se refiere como arquitectura informática a la estructura de un sistema informático o de una parte del mismo. La arquitectura de ordenadores se refiere a toda una estructura y a los detalles necesarios para que sea funcional. Es decir, cubre un sistema informáticos, microprocesadores, circuitos y programas del sistema. El 1.2, unidad central de procesamiento, conocida por sus siglas CPU, y este es el hardware dentro de una computadora u otros dispositivos programables. Su trabajo es interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas
aritméticas, lógicas y externas. Su diseño y avance ha variado notablemente desde su creación, aumentando su eficiencia y potencia y reduciendo aspectos como el consumo de la energía y el costo, naturalmente. Una computadora puede contener más de una CPU. La unidad de central de procesamientos, o simplemente el procesador o microprocesador, es el componente del computador y otros dispositivos programables que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Estas proporcionan la característica fundamental de la computadora digital y son uno de los componentes necesarios encontrados en las computadoras de cualquier tiempo, junto con el almacenamiento primario y los dispositivos de entrada y salida. Los primeros CPUs fueron diseñados a la medida como parte de una computadora más grande, generalmente una computadora única más en su especie. Sin embargo, este costoso método de diseñar los CPU a la medida para una aplicación particular ha desaparecido en gran parte y se ha sustituido por el desarrollo de clases de procesadores baratos y estandarizados adaptados para uno o muchos propósitos. Esta tendencia de estandarización comenzó generalmente en la era de los transistores discretos, computadoras centrales y microcomputadoras, y fue acelerada rápidamente con la popularización del circuito integrado. Este ha permitido que sean diseñados y fabricados CPUs más complejos en espacios pequeños. Importancia del CPU. Tanto la miniaturización como la estandarización de los CPUs han aumentado la presencia de estos dispositivos digitales en la vida moderna, mucho más allá que las aplicaciones limitadas de las máquinas de la computación dedicadas. Los microprocesadores modernos aparecen en todo, desde automóviles, televisores, neveras, calculadoras, aviones, hasta en teléfonos móviles, juguetes, etc. Luego sigue la unidad aritmética lógica. Es un circuito digital que sirve para resolver operaciones aritméticas y lógicas matemáticas entre dos números. Sus principales funciones son realizar operaciones matemáticas en varios programas, ejecuta operaciones como raíz cuadrada o números enteros y operaciones básicas con fracciones. Hicimos una investigación y debe estar en el video pasado. Bueno, el funcionamiento. Todos los CPUs tienen como función principal la ejecución de un programa acorde a la aplicación del mismo. Un programa es el conjunto de instrucciones almacenadas de acuerdo al orden en el que deben ejecutarse. Toda computadora debe ser capaz de procesar las instrucciones de su programa en un ciclo de instrucción consistente en un número de etapas que varía con cada uno, pero que tradicionalmente han sido tres. La búsqueda del código de la instrucción. Esta consiste en leer de la memoria cuál será la siguiente instrucción a ejecutar, la cual está almacenada en forma de un código numérico que indica cuál de todas las operaciones puede realizar el CPU, será la siguiente y con qué operandos se ejecutará. El 2 es decodificación, que consiste en tomar el código numérico e identificar cuál de las operaciones puede realizar el CPU correspondiente con el código. Luego está la ejecución, que en esta etapa se lleva a cabo la operación sobre los datos que se vayan a procesar. En general, la unidad de control genera las señales de control necesarias para llevar los datos a las entradas de la unidad aritmética lógica, lo cual efectuará las operaciones aritméticas lógicas, y posteriormente la unidad de control generará las señales de control necesarias para transferir la salida al registro donde serán almacenados los resultados para su uso posterior.
Después sigue la memoria. En informática la memoria es, también llamada almacenamiento, se refiere a la parte de los componentes que forman parte de una computadora. Son dispositivos que retienen datos informáticos durante algún intervalo. Las memorias de una computadora proporcionan una de las principales funciones de la computación moderna, la retención o almacenamiento de información. Es uno de los componentes fundamentales de todas las computadoras modernas que acoplamos con una unidad central de procesamiento que implementa lo fundamental del modelo de la computadora de la arquitectura de von Neumann, usado desde los años 40, dispositivo basado en circuitos que posibilitan el almacenamiento limitado de información y su posterior recuperación. Todas suelen ser de acceso rápido. Conceptos básicos del manejo de la memoria. Se produce bajo el control directo y continuo del programa que solicita la operación de entrada-salida. En la entrada y salida, programada como interrupciones. El procesador es responsable de extraer los datos de la memoria en una salida y almacenarlos en la memoria principal. El problema con la entrada y salida es que el procesador tiene que esperar tiempo considerable hasta que el módulo en cuestión esté preparado para recibir o transmitir datos. La memoria principal. Es la memoria de la computadora donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que la unidad central de procesamiento está procesando o va a procesar en algún determinado momento. Memoria caché. Esta es una memoria en la que se almacenan una serie de datos para su rápido acceso. Su uso es útil para almacenar una serie de instrucciones y datos a los que el procesador accede continuamente, con la finalidad de que estos accesos sean instantáneos. La memoria caché es una clase de memoria RAM estática, de acceso aleatorio y alta velocidad, situada entre el CPU y la RAM. Se presenta de forma temporal y automática para el usuario, que proporciona acceso rápido a los datos de uso más frecuentes. La ubicación del caché está entre el microprocesador y la RAM. Hace lo que sea suficientemente rápida para almacenar y transmitir los datos que el microprocesador necesita para recibir casi instantáneamente. Manejo de la entrada-salida. No. Ahora sigue el manejo de la entrada-salida. El término puede ser usado para describir una acción a lo que se refiere a ejecutar una operación de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida son los que usa una persona u otro sistema para comunicarse con la computadora. De hecho, los teclados ratones se les considera dispositivos de entrada de una computadora, mientras que los monitores e impresoras son vistos como los dispositivos de salida de una computadora. Los dispositivos típicos para la comunicación entre computadoras realizan las dos operaciones tanto de entrada como salida, y entre los dos se encuentran los módems y tarjetas de red. Módulos de entrada-salida. En el primer término se hablará de los dispositivos de entrada que, como su nombre lo indica, sirven para introducir los datos a la computadora para su proceso. Pues aquí obviamente es el teclado o el mouse. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central. Los dispositivos de entrada se convierten en la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Los típicos son los teclados, lápices ópticos, palancas de mando, los CD-ROMs, discos. Hoy en día es muy frecuentemente que el usuario utilice un dispositivo de entrada llamado ratón, que mueve su puntero electrónico sobre una pantalla que facilita la interacción usuario-máquina. El ratón natural. Entrada y salida programada. Se produce bajo el control directo y continuo del programa que solicita la operación de entrada-salida. Tanto la entrada y salida programada como interrupciones. El procesador es el responsable de extraer los datos de la memoria en una salida y almacenar los datos en la memoria principal.
Aquí el problema es que el procesador tiene que esperar un tiempo considerable hasta que el módulo en cuestión esté preparado para recibir o transmitir datos. Los dispositivos de entrada y salida permiten la comunicación entre la computadora y el usuario, como ya se había mencionado anteriormente, mediante interrupciones. Aquí, como se había mencionado, es que tienen el problema de que tienen que esperar un tiempo considerable a que el módulo de entrada y salida en cuestión esté preparado para recibir o transmitir los datos. El CPU debe de estar comprobando continuamente el estado del módulo de entrada o salida. Se degrada el desempeño del sistema. Una alternativa es que el CPU, tras enviar una orden de entrada o salida, continúe realizando algún trabajo útil. Este interrumpirá al CPU para solicitar su servicio cuando esté preparado para intercambiar datos. El CPU ejecutará la transferencia de datos y después continúa, continúa con el proceso previo. Tiene varios tipos, que bueno, solamente son dos. El síncrona, que son aquellas máquinas que no tienen esta instrucción, utilizan un loop. Este loop continúa hasta que ocurre una interrupción, transfiriendo el control a otra parte del sistema de operación. Solo se atiende una solicitud de entrada-salida por vez. El sistema de operación conoce exactamente qué dispositivo está interrumpiendo. Esta alternativa excluye el procesamiento simultáneo de la entrada-salida. Y el otro es el asíncrona, que este retorna al programa del usuario sin esperar que la operación de entrada y salida finalice. Se necesita una llamada al sistema que le permita al usuario esperar por la finalización de entrada-salida. También es necesario llevar un control de las distintas solicitudes. Acceso directo a la memoria. Este permite cierto tipo de componentes de una computadora acceder a la memoria del sistema para leer o escribir independientemente de la unidad central de procesamiento principal. Muchos sistemas de hardware utilizan el DMA, incluyendo controladores de unidades de disco, tarjetas gráficas, tarjetas de sonidos. Esta es una característica esencial en todos los ordenadores modernos, ya que permite a dispositivos diferentes velocidades para comunicarse sin someter a la CPU a una carga masiva de interrupciones. Una transferencia de DMA consiste principalmente en copiar un bloque de memoria de un dispositivo a otro, en lugar de que el CPU inicie la transferencia que se lleva a cabo por el controlador DMA. Un ejemplo sería mover un bloque de memoria desde una memoria externa a una interna y más rápida. Canales y procesadores de entrada-salida. En las entradas y salidas que se ejecutan desde el procesador entran tres conceptos que se deben conocer, que es el DMA, los canales y las instrucciones. Con un incremento moderado de la lógica asociada con el periférico se puede lograr un bloque de información a o desde la memoria principal sin la intervención directa del CPU. Esto requiere que los periféricos o controladores de entrada y salida sean capaces de generar direcciones de memoria y transferir datos desde el bus al bus de sistema. La CPU todavía es responsable de iniciar la transferencia a cada bloque. A partir de este punto, el controlador de entrada y salida realiza toda la operación sin que el CPU tenga que ejecutar ningún otro programa. La CPU y el controlador de entrada-salida solo interactúan cuando la CPU debe dar el control del bus del sistema al controlador de entrada-salida, como respuesta a una petición de este último. Esto sí está algo revuelto. Después están los DMA, que la mayoría de las computadoras de hoy en día tienen la posibilidad de la interrupción y el DMA. Este posee un control parcial de la operación de entrada-salida. La UCP o CPU puede liberarse totalmente si se introduce en el computador un procesador de entrada-salida o canal. El canal de entrada-salida es una extensión del concepto de DMA.
Un canal de entrada-salida tiene la capacidad de ejecutar instrucciones de entrada-salida, lo que da un control total sobre las operaciones de la entrada-salida. Las instrucciones de entrada-salida se almacenan en la memoria principal y serán ejecutadas por un procesador de propósito específico en el mismo canal de entrada-salida. El otro tema, y es el último me parece, son los buses. En la arquitectura de computadoras, el bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras, formando por cables o pistas un circuito impreso a dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. Tiene varios tipos. Bueno, es el bus paralela. Es un bus en el cual los datos son los enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande, con una frecuencia moderada, y es igual al ancho de los datos por la frecuencia del funcionamiento. En los computadores ha sido usado de manera intensiva desde el bus del procesador, los buses de discos duros, tarjetas de expansión y video hasta las impresoras. El otro sería el bus serial. En este los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medios de registros o rutinas del software. Este está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Es usado desde hace menos de 10 años en buses para discos duros, unidades de estado sólido, tarjetas de expansión y para el bus del procesador. Estructura de los buses. Estos se tienen tres tipos en la estructura. Los datos, que se llevan datos y también comandos para los dispositivos de entrada-salida. Su amplitud influye en el rendimiento del bus y está relacionado con el tamaño de palabra del sistema. Y luego están las direcciones. Estas llevan direcciones de memoria en acceso a memoria o permiten seleccionar un dispositivo conectado al bus. Su amplitud determina el espacio de direcciones tanto de memoria como entrada y salida. Y luego está el control, que son las señales del control de acceso y uso del bus, arbitraje del bus, sincronización de las comunicaciones y reloj del sistema. Este tiene varias jerarquías, que es de lo siguiente que se va a hablar, la jerarquía de buses. Primero está el bus interno, que es el nivel más alto de la jerarquía. Es el bus que comunica las otras partes internas del procesador. Y luego está el bus del procesador, que este es usado para enviar información desde y hacia el procesador. Después está el bus del caché, que este es un bus dedicado que se tiene en algunas arquitecturas para acceder al caché. En otras arquitecturas del caché se conecta directamente al bus de memoria. Y luego sigue el bus de memoria. Este bus se conecta a la memoria, la memoria al procesador, y en algunos sistemas de buses de memoria y de procesador son básicamente los mismos. Y luego está el bus local. Este es un bus de alta velocidad de entrada-salida y es usado para conectar periféricos cuyo desempeño es crítico, como ya se mencionó, con la memoria y el procesador. Los más conocidos de los buses son el BSA y el PCI. Y luego está el bus estándar, que este es un bus usado para conectar dispositivos de entrada-salida de baja velocidad, con lo que son el ratón, modo, todo eso. Interrupciones. Una interrupción es una señal recibida por el procesador de un ordenador, indicando que debe interrumpir el curso de ejecución actual y pasa a ejecutar el código específico para tratar esta situación. Es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso para pasar a ejecutar una subrutina de servicio de interrupción. Esto lo genera que no forma parte del programa, sino que pertenece al sistema operativo o al BIOS. Una vez finalizada dicha subrutina, se reanuda la ejecución del programa. Estas surgen de la necesidad que tienen los dispositivos periféricos
de enviar información al procesador y principal de un sistema informático. La primera técnica que se empleó por esto fue el polling, que consistía en el que el propio procesador se encargue de sondear los dispositivos periféricos cada cierto tiempo para averiguar si tenía pendiente alguna comunicación para él. Este método presentaba el inconveniente de ser muy ineficiente, ya que el procesador consumía constantemente tiempo y recursos en realizar estas instrucciones de sondeo. El mecanismo de interrupciones fue la solución que permitió al procesador desentenderse de esta problemática y delegar en el dispositivo periférico la responsabilidad de comunicarse con él cuando lo necesitara. Bueno, y con ese tema concluimos la unidad 1. Espero haberlo hecho lo suficientemente rápido porque si no el video va a durar mucho y va a ser algo tedioso verlo para mucha gente. Bueno, pero espero que se haya entendido todo y